Bien, los escenarios han tenido una variedad tremenda a lo largo del recorrido de @Contacto Deportivo GT para Facebook y también Contacto Deportivo Gustavo Velázquez en YouTube. Y ahora pues ya les hizo una presentación José Pablo, que está tiritando ahí en el fondo tras de cámara, porque estamos en un lugar, digamos, de cierta altura, sobre el nivel del mar y con una piscina que forma parte de todo el entorno donde le agradezco a Mauricio Tapia nos ha recibido para poder realizar esta charla y conocer otros ángulos, porque ya nos contó del proyecto sobre la figura de Freddy Thompson, etcétera, en la primera edad que fue de las primerizas también para Contacto Deportivo. Bueno, muchas gracias en primer lugar, Mauricio, pero hablemos primero, así como que fuera un orden cronológico, del niño Mauricio Tapia, de cómo Mauricio Tapia se metió al fútbol, quién lo indujo, fue Natura porque le gustó, etcétera. Gusto saludarlo. Bueno, primeramente bienvenido, muy buenas tardes. Siempre es un gusto compartir con ustedes, con el programa y sobre todo de antemano con el respeto y admiración que sabe que le tengo. No porque tengamos un micrófono en la mano, sino que se lo he exteriorizado en otros momentos. ¿Cómo empezó Mauricio Tapia? Como un niño de una infancia muy difícil, de una situación complicada para llevar el día a día de parte de mis papás. Pero desde que tengo uso de conciencia, siempre atrás de la pelota. Y siempre cuando te preguntan cuando sos chico qué querés ser cuando seas grande, jugador de fútbol y terminé siendo jugador de fútbol. Dentro de eso, hay varias cosas, algunos tips que nos han compartido y que ahora pues viene la interrogante. Hay un equipo que incluso con el que yo le voy en Argentina, que es River Plate, tienen el clásico más antiguo, que es contra la Academia de Racing. ¿Desde qué altura comenzó esa inclinación y sobre todo la ruta que llevó a hacer Mauricio Tapia profesional? Bueno, primero, yo no vivo propiamente donde hay fútbol profesional. Yo vivo dentro de la provincia de Buenos Aires, que es Tandil, que ha sido un semillero importante de los clubes grandes, pero jugaba en las divisiones inferiores de Gimnasia y Esgrima de Tandil. Club amateur. Sí. Fui haciendo mis fuerzas básicas ahí, donde yo estudiaba en la mañana, estudiaba en las tardes, entrenaba por las noches y jugaba los fines de semana. Como todo chico que le gusta el fútbol. A los 17 años me voy a jugar a Neuquén, estamos hablando ya al sur de mi país, a 1400 kilómetros. Mi papá se fue por una cuestión de trabajo, me ve jugar un entrenador en los famosos Potreros, me lleva a Independiente de Neuquén, a los 6 meses me compran el pase y ya empecé a ser un jugador semi-amateur, con 17 años. Y de ahí, a los 19 años, me veo un visor de Racing, jugando un campeonato importante de los famosos regionales, que eran en ese momento, ahora ya es Argentino A, Argentino B. Y me lleva a una prueba en Racing ya con 19 años y a los 15 días de la prueba ya estoy debutando en primera. O sea, no hice un proceso normal de trabajo de fuerzas básicas en equipos profesionales. De hecho, puedo considerar que fui mucho más afortunado que chicos que hacen divisiones inferiores, claro, 10, 15 años y nunca llegan a jugar en el primer equipo. Así fue mi llegada, pero yo no era hincha de Racing. Yo de chiquitito, como toda mi familia, era hincha de Boca. Me hice hincha de Racing cuando conocí el club desde adentro, y cuando vi el fervor y la pasión de la gente de Racing, que es una gente sufrida porque no tiene muchos títulos y que nunca he visto llorar a gente con tanto sentimiento cuando el equipo pierde un partido de fútbol. No dejan de alentar, pero si termina el partido y pierden, la gente llora. Entonces eso me hizo encariñarme y pasé a ser hincha de la academia, sin poder ser un verdadero hincha, porque en la posición en la que nos encontramos nosotros el fanatismo se pierde. Ya para nosotros es un trabajo más que un esparcimiento.
ya que se tocó la tecla de los pocos títulos, ahí me imagino que han de tener una veneración para Reinaldo Mostaza Merlo por haber conseguido uno después de tanto tiempo sin ellos. Tiene un monumento. Un monumento, sí. Sí, tiene un monumento. Y pasan a ser gente que es inolvidable y pasa a ser idolatrada, esté o no esté en el club, esté en otro equipo, cada vez que llega o llegaba, porque ahora no está dirigiendo al estadio de Racing, tiene un recibimiento, reconocimiento. El héroe. Sí, como otros tantos jugadores que le han dado cosas importantes a las instituciones, o como Juan José Pizzuti, que fue también otro de los referentes de la institución. Entonces, la gente tiene memoria, no se olvida. ¿Cómo es para describirle dos cosas? Una, el cilindro famoso, sí, por un lado, y lo otro que ahí cerca está el rival, el de rojo, el de Avellaneda, Independiente, y esa rivalidad en sí de los celeste y blanco con los rojo y azul. Bueno, el cilindro tiene capacidad para 110.000 personas, que ahora ya en esta nueva etapa de Racing le han colocado ya más comodidades para la gente, ya hay butacas, entonces la capacidad bajó como para 80.000, pero es un estadio enorme, sí, enorme de primer mundo. Y es verdad que a unos 100, 150 metros está el de Independiente, que también es un estadio muy bonito, muy impotente. Ahí no hay términos medios. Ahí sos de Racing o sos de Independiente, ahí no hay hincha de Boca, no hay hincha de River, ahí sos de Racing Independiente y sí hay, esa es la parte mala, un fanatismo demasiado carnalizado, donde no se puede convivir uno con otro, se odian a muerte, y lo que separa esa rivalidad es una calle. Por eso los dispositivos de seguridad son muy amplios y nunca juegan, o sea, nunca juegan los dos de local al mismo tiempo. El problema son los clásicos, pero como fiesta deportiva, igual que un Boca River, es inigualable. ¿Qué piensa Mauricio, ya que habla de eso carnalizado y demás, que a raíz de los desenlaces, incluso fatales en algunos casos, actualmente la reglamentación del fútbol argentino, y sobre todo para ese tipo de partidos, solo puede estar la parcialidad local y la visitante quedó exenta de poder acudir a la cancha del rival? Sí, se tomó en cuenta en su momento, ya creo que en realidad le quita lo más lindo que tiene el fútbol, que aparte del juego en sí y de todas las sensaciones que uno vive dentro de la cancha, el marco de apoyo desenfrenado de cada una de sus parcialidades. Hay mucha gente que no ha tenido oportunidad de ver cosas que nosotros sí vimos porque las hemos vivido, porque hemos tenido la fortuna de estar ahí. El entretiempo es un partido más. El entretiempo es una guerra de cánticos de una hinchada a otra, donde cada uno se da su espacio. Empieza uno con un cántico, con canciones, después canta la otra, canta la otra, canta la otra. O sea, hay cantos de rivalidades con ritmos muy lindos, o sea, 50.000 personas gritando lo mismo. Es un espectáculo muy lindo para vivirlo mientras están separados. No, creo que el argentino no tiene la capacidad como para estar con un hincha de otro equipo dentro de la cancha. Fuera de la cancha puede ser otra cosa. Dentro de la cancha, como para estar mirando un partido en común. Ahí se endemoniza la gente y durante 90 minutos sos enemigo a muerte. Después de los partidos ya es, entre las barras bravas nunca va a haber amistad, pero entre las distintas personas de distintas parcialidades, después vienen las bromas, ¿no? Que si ganaste, que si perdiste, y tenés que sufrirlo hasta el próximo partido. Es algo muy lindo. El punto extremo nunca me convenció de llegar a la violencia para resolver algo que es un juego. Lo que sí me encanta mucho es la gente apoya todo el partido. Después del partido silbará, se enojará, irá al vestuario a gritar, pero durante los 90 minutos la gente no deja de apoyar. Bueno, justamente un día antes de esta charla,
le pusieron 48 horas para que se vaya del país en Perú al técnico del equipo de Universitario Deportes. Hasta ese punto ha llegado la cuestión. Porque con quien dice, si no te vas del país, en este caso de Perú, te atenes a las consecuencias. Es algo desafortunado. Vamos a tocar la etapa en que Mauricio viene a Guatemala. Okay. ¿Cómo se dio? ¿Quién lo produjo? ¿Iniciativa propia? ¿Un enlace? ¿Cómo se dio? Bueno, en realidad hubo dos factores importantes. Uno personal, que era un desfasaje en una relación que yo tenía, una relación sentimental que yo tenía. Muy enamorado, Mauricio. Y tenía mis cosas, sí, tenía mis cosas. Y me influía bastante en mi trabajo. Claro. Sí, mi estado de ánimo me influía bastante en mi trabajo. Que no tendría que ser así, pero sí me influía. Necesitaba tomar distancia de ese mal momento y creía que el cambio me iba a venir bien. Pero yo en ese momento estaba jugando Sol de América de Paraguay. Y esa fue la primera razón. Y la segunda razón, que me hicieron una propuesta importante en ese momento para mi realidad. Aclaro, para mi realidad en ese momento era importante lo que me ofrecían económicamente para venir a jugar al país, algo que en realidad nunca se cumplió. Entonces venía de un desamor y me trajeron engañado, como se puede decir. Los primeros 6 meses fueron durísimos para nosotros, porque lo vivió todo el equipo, tanto en la parte económica, y de un contrato de 6 meses, donde yo supuestamente me regresaba a mi país con un montón de dinero, como le vuelvo a repetir, para mi realidad. Claro. Me encontré con gente que me dio de comer, con gente que me prestó el teléfono para llamar a mi familia y decirles que estaba vivo, con gente que llegaba y nos dejaba un panito con jamón, porque no teníamos para comer de verdad. Y toda esa gente fue guatemalteca. Y encontré, porque así considero al guatemalteco, por las buenas es muy buena gente, por las malas no tanto. No hay medias vueltas. Sí, pues, son los extremos. Hay dos extremos. Pero encontré un montón de buena gente que de una manera desinteresada, simplemente porque sabíamos que estábamos en otro país, porque sabíamos que estábamos pasando necesidades y porque querían un color de camiseta, que en ese momento era la de Escuintla, nos ayudó, nos tendió la mano. Y a partir de ahí me encariñé con el país que tienen es hermoso, ¿sí? Y me fui acomodando, empecé encontrando espacios dentro del fútbol y me fui acostumbrando a una forma de vivir en una idiosincrasia que es muy distinta a la de nosotros, y traté de ir absorbiendo las cosas buenas de esta y las cosas buenas que traía de mi idiosincrasia. Y las malas, porque tenemos un montón de cosas malas también, dejarlas de lado, y las que están acá también, y tratar de hacer una fusión que me permitiera crecer, y estoy muy agradecido por ese engaño, porque al final encontré mi lugar en el mundo y me considero un guatemalteco más, y no lo digo porque es una entrevista, me considero un guatemalteco más, aunque nunca voy a cambiar ni mi esencia de argentino, ni mi tono de expresarme, pero yo estoy mucho más agradecido de lo que uno puede transmitir con el país que me abrió tantas puertas. Tocando ese tema de la solidaridad, ¿a quién podría poner Mauricio como el mejor amigo que ha labrado acá en Guatemala? El mejor amigo que he labrado acá en Guatemala. Tengo grandes amigos guatemaltecos. En plural. Miguel Arriaga, que era un directivo de Zacapa, que en paz descanse. Irving Olivares, que coincidimos en el fútbol. Voy a nombrar guatemaltecos, ¿no? Porque también hay un montón de argentinos. Acaba de perder la chamba, por cierto, Irving. Esta misma semana. Sí. No, son cosas que yo todavía no entiendo. El agradecimiento es muy cortito acá. Sí. Eddie Espinosa, también es un gran amigo guatemalteco. El licenciado González, que era directivo de Escuintla cuando vinimos en ese momento, y también nos ayudó muchísimo ahí sobrellevando ese momento, aunque era parte de esa directiva.
por tener contrapuntos de cualquier manera. También le agradezco mucho a Manuel Romero, que también en paz descanse, y a su hijo, que fueron los que nos trajeron, quizás engañados, pero sí nos trajeron. Hay un montón de gente amiga que tengo, y seguramente ahora me la voy a olvidar, y después me siento mal, porque tengo gente muy amiga en Chimaltenango, en casi todos los equipos que he estado. Y la pregunta es muy rápida, la respuesta va a ser muy extensa, claro. Pero cada uno de ellos ha formado parte importante de mi presente y de mi pasado en lo que llevo de... No puedo dejar de nombrar mucha gente de Jutiapa, y mucha gente que fue parte de mi vida también. ¿Qué es lo que considera Mauricio Tapia que es lo mejor que ha hecho como hombre vistiendo de corto, o sea, futbolista acá en Guatemala? Bueno, yo creo que lo que mejor hice, más allá de que pueda tener relevancia o no, porque me ha tocado conseguir cosas importantes como jugador, yo lo que sí creo que lo mejor que hice fue ser fiel permanentemente con mi profesión y con los colores de la institución que me tocó defender. Siempre me adueñé de los clubes o de las camisolas que tuve que pertenecer y las defendí a muerte. Podía jugar bien, podía jugar regular, podía jugar mal, pero que no viviera para mi trabajo, que no lo tomara en serio, que no me involucrara en el club en sí, no solamente en mí. Yo creo que siempre en ese sentido, en algunos equipos más, en algunos equipos menos, siempre terminé siendo uno de los referentes del plantel, pero por eso de entender yo, antes de dejar el fútbol, ya entendía que eso iba a ser pasajero y que cada día que dejabas pasar era un día menos que te quedaba como jugador. Y nunca me voy a olvidar las palabras de Jorge Hilton. Ahora está con Mixo, Jorge Hilton, una vez le pregunté, él era mucho más grande que yo. En ese momento coincidíamos en Antigua de jugadores y le dije, vos, ¿por qué vos entrenás a muerte? A mí me encanta verte como vos entrenás. Y me dijo él, Tapita, me dijo, es que yo el fútbol lo tomo como que si fuera una enfermedad terminal. Cada día que pasa es un día menos que tengo en esto. Así que lo vivo como si fuera mi último día. Y eso me quedó, y es una realidad. Claro. Es una realidad. Yo creo que eso fue lo mejor que hice vestido de corto. Hablando de los momentos, porque hay etapas, hay facetas. Sí. ¿En qué momento dijo Mauricio Tapia, bueno, hasta aquí llegó el Mauricio jugador y voy a entrar? Me imagino que a cierta altura dijo, bueno, mi siguiente etapa va a ser conducir equipos. Yo tomé la decisión de que iba a dejar de jugar al fútbol 3 años antes de abandonar la carrera. Primero que por una cuestión de tiempo primero y porque me gustaba, empecé a hacer los cursos de entrenadores, ¿sí? Siendo jugador activo. Pero en los últimos 3 años de mi carrera, yo ya dejé de disfrutar lo que era jugar al fútbol. Y dentro del campo de fútbol, encima en esos últimos años que yo ya jugaba de central, miraba el campo de una manera distinta y empezaba a ver situaciones que se podían resolver de otra manera. Entonces dentro del campo de juego con mi propio jugador empezaba, no, fíjate que este espacio, fíjate que acá, pasaba a ser como un técnico, entre comillas, dentro del campo de juego, con el aval de los técnicos de turno que tenía. Es más, era un pedido expreso. Sí, pues. Pero empecé a ver el fútbol de otra manera y dejé de disfrutar el jugar. Y ya me involucraba más en el rival que jugábamos, cómo jugaba, cómo se podían contrarrestar, si nos convenía jugar de esa manera, si no nos convenía. Entonces dejé de disfrutar estar con la pelota en los pies. Y en los últimos 2 años yo me iba a mi casa con cierta frustración porque yo veía que había mucho más para trabajar de lo que realmente se trabajaba. Hablando de un contexto general de un equipo de fútbol. Entonces tomé la decisión de trabajar porque es mucho más fácil criticar a los entrenadores que están y decir, este trabaja o este no trabaja, o yo haría, porque todos hacemos eso, ¿no? Los que estamos afuera decimos, yo lo que hubiera hecho, ¿por qué no sé? Claro, somos todos técnicos. Entonces yo dije, en vez de ser una más de esa gente, dije, bueno, voy a dejar mi carrera como futbolista, porque me acuerdo que Mitrán me ofrece a mí jugar y dirigir a la vez. Y yo dije, no voy a jugar más, y si quieren dirijo, pero no se pueden hacer las dos cosas a la vez. Y bueno, ahí arrancó mi carrera como entrenador. Como
dice una frase en la canción, ahí está José Pablo tiritando. Acá circulando en la Está complicado, está complicado. Ahí se frota el brazo, a pesar que está con camisa de manga larga. Pero ya haciendo un recuento, encontramos que Rubén Amorín, que en paz descanse, dejó 8 títulos de liga. Sí. Y entre los más laureados en una ruta que también incluye a Horacio, que en este momento está en el Municipal, que tiene 6, está un grupo de 3 títulos. Y entre ellos, por ejemplo, don Carlos Milón, que en paz descanse. Y ahí está Mauricio Tapia. Usted ya está dentro de los más laureados de la historia. ¿Se siente bien? Sí, me siento bien. Tengo que reconocer que me siento bien. Igual yo a veces peleo con el gerente de mi club porque yo también tengo 3 títulos en primera división. O sea, tengo 2 ascensos y un título en primera división y yo los quiero hacer valer. Y decir, no son 3, son 6. Pero en el máximo circuito, sí, hasta ahora hemos logrado 3. No me voy a conformar con eso. Claro. No quiero que mis planteles se conformen con eso. También tengo que reconocer que esos 3 títulos que en este momento, porque estamos ustedes y yo, se dice que ganó Mauricio Tapia, hay muchísima gente involucrada y los actores principales son los jugadores, y también tengo que reconocer que estoy en un club donde tenemos una directiva que nos ha dejado trabajar, que ha confiado con nosotros en los malos momentos, porque es fácil confiar en los buenos, en los malos momentos, que también la estructura del club permite armar equipos como para que ese objetivo sea realmente posible de alcanzar y no sea solamente un anhelo. Entonces hay un montón de cosas que se conjugan para lograrlo. También hay que tener la capacidad de manejar jugadores de esa capacidad, y ir absorbiendo ciertos momentos. No me voy a quitar méritos, pero tampoco es único. Pero dentro de esas cuestiones individuales, mi idea es, yo no quiero pasar por Guatemala sin haber dejado algo y ser tan egoísta en solamente lo que uno recibe. Entonces, ojalá, yo sé que estoy en la historia de Antigua, ¿sí? Y se va a notar más cuando ya no esté en Antigua. Pero yo quisiera quedar en la historia de Guatemala y no haber sido un extranjero que vino y se fue o que vino y pasó. O sea, yo quiero quedar instaurado porque estoy muy agradecido con el país y ojalá que pueda seguir cosechando triunfos que nos permitan seguir avanzando y terminar siendo alguien mucho más importante en cuanto a logros de los que usted antes me mencionó. Pero usted sabe que esto es muy incierto y no lo voy a lograr con un micrófono en la mano. Hablando de la ruta que se está trazando y por la que se está circulando, está bien sólida su base para intentar ese tetra en esta apertura, que ya me contó en una charla a nivel de radio clásico, digamos, el por qué los clausuras no y las aperturas sí, pero van 3, el 15, el 16, el 17 y ahora está el 18. ¿Hay una buena base para optar al cuarto en esto con la competencia que hay? Hay una buena base, como también hay una buena base de otros equipos. Sigo pensando que Guastatoya viene haciendo un trabajo paralelo a la par de Antigua en cuanto a estabilidad y una visualización del proyecto a largo plazo. Lo de comunicaciones ya está instaurado en sus raíces, o sea, ese movimiento de los González, los Opeños, los Willy Oliveira, toda esa gente que tiene esa estructura de hace muchísimos años, también la tiene muy bien instaurada, independientemente de que no haya conseguido cosas en el último tiempo. Pero esto es fluctuante. Nosotros creemos que tenemos una estructura importante donde también se va sumando Cobán con una estructura importante, y yo cuando hablo de estructura importante hablo de proceso de trabajo real, porque me podrían haber sacado muchísimas veces como técnico de Antigua, porque también he tenido malos momentos como lo tuvo Marini, como lo tuvo Fabricio, como lo tuvo Supeño, como lo tuvo Willy, pero esa credibilidad a pesar de la adversidad es lo que para mí termina haciendo cosas importantes para las instituciones. Yo estoy convencido que nosotros tenemos para repetir, pero tenemos que competir y muy bien. Yo todavía el equipo, hoy por hoy, analicemos Antigua, hoy por hoy Antigua tiene el arquero menos vencido, es el equipo que menos partidos perdió en el torneo y tiene el goleador de campeonato. Antecedentes importantes que te hablan de cierto tipo de equilibrio.
Ahora, como entrenador, como contraparte, todavía el rendimiento individual y colectivo de mis jugadores en los distintos partidos todavía es muy fluctuante. Entonces yo creo que debemos mejorar ciertas cosas para volvernos un equipo más sólido de lo que somos, y ahí sí tenemos muchísimas posibilidades de repetir, pero después pegan el palo y entra, pegan el palo y sale y cambia el resultado, pero en el análisis previo yo creo que sí. Yo lo comenté en los análisis que hago para misma ruta los lunes de la jornada, tanto local como internacional. Ha venido increciendo para mí la preocupación, la escasísima gente en los estadios. Sí. De la última jornada, hablamos de números, 4.324 personas para los 6 partidos. Y bajamos de los 2.036 del Municipal Cobán a los 91 en el Petapa Sanarate. Y 2 partidos consecutivos en casa que Antigua registra pérdidas, una de casi 40 y otra menor, pero pérdida de todos modos. De conocimiento de causa y demás, ¿por qué llegamos a eso y cómo podríamos hacer para revertir esa tendencia? Bueno, primero empecemos de adentro para afuera. De adentro para afuera yo creo, o sea, yo pensaba que el golpazo que recibimos por el tema de la Conca Champions había afectado mucho a nuestra gente, que a pesar de haber pasado de llave en el torneo de Copa contra un rival de una categoría inferior, aunque sea un clásico y por penales, dejó un sabor medio amargo, porque en el torneo local se veía que veníamos de una manera normal. Entonces, mirando primero para adentro, yo digo, bueno, la gente está molesta por esto, por aquello, por lo otro. Nunca lo comparto porque siempre considero que en los malos momentos cuando más hay que estar, pero entiendo la idiosincrasia y la forma de ser de cada uno de la gente que tiene las ganas o no de apoyar a su equipo. Pero cuando ya me empecé a dar cuenta que esto no es solamente en Antigua, sino que en todos los estadios, y que Antigua, como usted dice, fueron ya 2 o 3 partidos que presentó pérdida, algo que no había pasado ni en los peores momentos del equipo. Yo creo que no estamos preparados económicamente, de corazón tampoco, y porque cuesta mucho llevarlo el día a día. Nuestro fútbol no está preparado para jugar domingo, miércoles, y encima de jugar domingo, miércoles, ya después tener 2 torneos paralelos. No le da la chamarra a la gente. Y nuestra gente, tenemos que decirlo así, tampoco tiene ese fervor desenfrenado por apoyar a su equipo. Y hoy, como está la tecnología también, que ahora podés ver todos los partidos de la liga, ya sea por una vía o por otra vía, tenés acceso a verlo tranquilo en tu casa y no gastás nada. Entonces, a veces la gente va a amargarse porque el espectáculo que le damos no es bueno, y a veces va y se alegra, pero capaz que los días te tocó ganar, los otros 2 días te tocó perder. Me parece que no le da. Estamos pasando una situación complicada, que la estamos pasando también los clubes, Okay. Los clubes también nos resentimos, no solamente de ese apoyo, sino que se desinflan los patrocinadores, se desinflan los directivos. Nosotros tenemos una directiva con una mentalidad muy fuerte y muy positiva en pos de darle crecimiento, no solamente a Antigua, sino al fútbol nacional. Con un esfuerzo de los patrocinadores que nos acompañan y con un esfuerzo de patrimonio propio, ¿sí?, de los dueños de nuestro club. Y le está costando muchísimo darnos las condiciones de trabajo que necesitamos. Y así como nosotros, porque yo lo puedo decir porque es mi casa Antigua, sí, también están pasando otros equipos por eso. Entonces yo creo que no estamos preparados para tanto fútbol. No sé si estaré equivocado. Hay algo que seguramente ha percibido. Podemos, en una autocalificación que se hace Mauricio, calificarse como un técnico muy estudioso, muy detallista, mucha tendencia perfeccionista para que así después ejecuten sus jugadores en el campo. Sí, de hecho es así. Me considero un técnico muy preparado en los aspectos tácticos, pero no porque lo sepa, sino por poder llevarlo a cabo
No me considero un técnico que se maneje con una forma de juego, sino creo que hay muchas formas de ganar o perder un partido. Me considero un técnico buena gente y con un buen manejo de grupo, molesto a veces para la recepción del jugador porque es permanentemente estar trabajando sobre el concepto y refrescarlo, y eso a veces es tedioso para el jugador. Considero también que a veces mi orden táctico a rajatabla a veces le quita frescura al juego y le quita frescura al jugador. He tenido un montón de jugadores que han sido figuras en sus equipos y el hecho de que yo los ate en ciertas cuestiones le ha hecho bajar mucho su rendimiento a la par de lo que podrían haber hecho en otros clubes, y a otros los he potenciado. Entonces, dentro de mi forma de ser tan perfeccionista, convivo con buenas y con malas situaciones, que lógicamente están siempre de puertas adentro y que yo permanentemente trato de retroalimentarme, de seguir aprendiendo. Y lo que sí le puedo decir que el técnico que hace 2 años que dirige ha madurado muchísimo, ha cambiado muchas cosas para bien, porque eran necesarias, y otras no las puedo cambiar. Bueno, y vamos a ponerle el punto seguido porque vendrán otras charlas, porque esto va para largo, espero. Gracias por la recepción de la gente a lo que se está haciendo en el día a día. Estamos en La Joya. Sí. ¿A quién colocaría? Porque en la anterior charla, dentro de este mismo espacio y comunicación, nos habló de lo que ha representado y representa Freddy Thompson en el proyecto Antigua. ¿Cuál considera en su análisis la potencial joya que viene formándose ahí, que puede ser el gran futuro de Antigua, hablando de jugador? Hablando de jugador, sí. Antigua tiene un patrimonio importantísimo en Ardón, en José Ardón. Y cuando hablo el de los cabezados ahí en Sanarate. Sí, pero fíjese, porque uno siempre busca el que juega bien. Sí, ves. Ardón es un muy buen defensa central, que lo hace mucho más grande de lo que realmente es y de lo que va a llegar a ser. Lo que lo hace más grande no es el jugador de fútbol, es la clase de persona que es. O sea, y como Ardón dentro de Antigua y en otros lugares hay gente con tanta nobleza, con tanta capacidad, que necesita esas oportunidades, pero no, la oportunidad no es ponerlo a jugar. La oportunidad realmente es desarrollarlo en el día a día, que no se ve. Y en eso todavía estamos muy verdes. Antigua, nuestro fútbol, nuestro área centroamericana todavía está muy verde en lo que es realmente potenciar esos diamantes en bruto. Otro que si quiere y lo entiende, porque ha tenido sus altibajos, y ese sí puede ser una de las grandes figuras de nuestro fútbol, es Vidal Paz. Vidal Paz. Sí, pero tienen que encontrar su camino primero. Claro. Todavía no está tan enfocado la ruta como... bien trazada. Sí, todavía se me va así para los costaditos. Sí, pues. Estamos tratando de ayudarlo, como hay muchos chicos más, pero yo creo que en esos 2 casos puntuales pueden ser un golpe de calidad importante para, por lo menos para el futuro de Antigua, y ojalá que para el futuro del fútbol nacional. Y no nombré a Castellanos porque Castellanos ya no es una promesa, Castellanos es una realidad. Una realidad. Bueno, en una ocurrencia que tuve ahí cuando supe que se iban de vacaciones algunas de las piezas de Antigua, hablando de la última cena de los campeones, les dije, mire, que vayan por posición a tener los trofeos en representación de sus compañeros. Así tuve la oportunidad de conocer tanto a José como a Vidal, y es parte de lo que ya con nombres y apellidos y características acá Mauricio les ha delineado. Bueno, dejó ya de titular, se puso de pie acá directamente José Pablo. Un gusto acá desde La Joya. Gracias a Mauricio por hacer el espacio para esta charla. Y no se olviden que estamos en el día a día en @Contacto Deportivo GT por la ruta de Facebook. También en Contacto Deportivo Gustavo Velázquez por YouTube. Y continuamos.